¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido amigo Rubén, el querido amigo Manuel, el querido amigo Ricardo Belluto, Gustavo Pasaro, el querido Tito, Jonathan, Cobursa. Bueno, un montón de amigos, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, Juan Llanes, Sergio Casco, un montón de amigos que están siempre, Eugenio, Diego Segovia. Bueno, soy ingrato con un montón de amigos, Jorge, Lorenzis. Le mando un saludo a todos. Como digo siempre, ya me voy a hacer una listita y los voy a ir saludando. Los amigos Fernando, los amigos Alejandro, el querido Adriano Track, Gastón Montenegro, con los que tengo contacto en otras redes, por ejemplo en Instagram, así que nos podemos saludar a través de ahí también, por eso a veces no los menciono, pero el querido Ubaldo, que bueno, también ya es un personaje más del canal. Así que nada, les mando un saludo a todos y el agradecimiento sincero por estar, participar, en fin, formar parte de esto que hemos dado en llamar Siciliano en su taller. Contamos con la colaboración del querido amigo Gregorio, en asistencia en los comentarios, siempre aportando humor, sarcasmo, ironía y por sobre todas las cosas poniendo claros sobre oscuros. Contamos con la asistencia, con la participación, con la colaboración del querido amigo Miguel. La verdad es un placer tener un tipo que sabe tanto de este lado de, digamos, YouTube, del lado oscuro. Cada vez somos queridos en menos, tanto Gregorio como Miguel como yo, cada vez somos, no somos bien recibidos en más canales, ya estamos silenciados prácticamente en todos, pero bueno, también comprenderán que el que tiene un poquito de criterio técnico y el que tiene cierto conocimiento, se indigna ante determinadas pruebas, y no estoy hablando de los clásicos canales con los que ya tenemos una disputa, o yo particularmente, no los voy a hacer eco a ellos, a los amigos, pero yo hay canales con los que tengo no es odio, pero tengo una rivalidad extrema porque no me como ni la punta de lo que hacen y de lo que profesan y de cómo lo hacen y cómo lo profesan. Ya me conocen, ya lo saben, no vamos a andar dando vueltas, pero hay otros canales que ya estamos silenciados de entrada. Por ejemplo, el amigo Miguel ha comentado acertadamente, yo entré a comentar lo mismo. Creo que estaban mostrando un detector de caños, o no me acuerdo muy bien cómo era la maniobra, y la prueba estaba completamente mal hecha porque se veía por la parte superior y la parte inferior donde estaba el caño y obviamente lo pasaba por ese sector. El que está haciendo la prueba no debería saber dónde está el recorrido de dicha cañería, pero bueno, creo que era algo más o menos así. Ya hemos sido silenciados todos ahí. Así que bueno, nada, ya nos conocen. Le mando un saludo, bueno, a los amigos como dije. Nada. Eh, Resumen del día. Trabajando, se vino la época. Vieron que yo siempre cuento que en el canal hay épocas. Será producto del frío, que el agua aumenta un poquito su volumen. Se rompen algunas partes intrínsecas, ya sea de calefones, de tanques. Bueno, en lo personal, hoy estuve trabajando en un service, en un calefón, y posteriormente estuve trabajando en un tanque. Bueno, el automático comenzó a fallar hace 2 días. La gente se venía manejando. Yo le había hecho un tablerito con accionamiento manual
y accionamiento por automático, y se venían manejando en forma manual, porque bueno, no me encontraba con el tiempo para ir y cambiarlo. Como tenía una descarga, que yo también fui quien se la puse, la descarga, no afectaba el rebalse, dado que volcaba en un pluvial y se iban. Simplemente escuchaban el ruido, lo cortaban y listo. Tenían que tener la precaución de, si por ahí estaban usando mucha agua, de vez en cuando hacerle una carga porque podía pasar que se vacíe. Pero bueno, no pasó. El problema de estos días es meter la mano dentro del agua, dado que un ratito antes de que uno llegue siempre se da el factor común que llenaron el tanque, obviamente se enteran porque rebalsó, cortan la bomba y uno tiene que trabajar con las manos dentro del agua, que está bastante fría, no les voy a andar con vueltas, que eso sería más o menos secundario, porque uno ya está acostumbrado, pero a veces uno se arremanga y se termina mojando un poco el área de los puños, ni siquiera es que se moja mucho el área de los puños de la ropa, y es verdaderamente incómodo, uno se siente, siente frío en todo el cuerpo, producto de que, bueno, la circulación sanguínea se está bajando su temperatura a través de determinadas arterias. Pero bueno, no importa. Son gajes del oficio. Estuve esta mañana en el corralón, estamos con ese tema desde temprano, dado que se han producido varios factores, de los cuales ya más o menos dejé 2 videitos para las personas que no les gusta esto, no les gusta la charlita, no les gusta, bueno, el charlar, compartir, debatir. Les gusta simplemente que uno le diga es bueno, es mala, sirve, no sirve. Hay gente que detesta las charlitas, pero por ahí valora el aporte o la opinión que puede dar uno sobre determinada herramienta. Bueno, estuve esta mañana haciendo un pedido en el corralón, donde yo llamo, que tienen la juguetería, los amigos que ven todos los videos, se van a tener que comer esta información que yo ya di antes, pero bueno, son las reglas del juego, es así. Estuve en el corralón, compré un juego de francesas, que vienen 3 unidades, de la marca Total. Bueno, todos saben que soy medio enemigo de comprar, de adquirir blisters donde vengan unidades varias con un descuentito por el tema de que vienen todas juntas y ya es más económico que comprar todo en forma aislada. Por ejemplo, en Easy, no sé en Sodimac porque no soy muy habitué de Sodimac, producto que ya lo he contado muchas veces. Un día tendría que ir con el auto y hacer un siciliano desde Sodimac. Pero como generalmente ando en moto y los tiempos que tengo para ir a hacer ese contenido a los hipermercados es los domingos, después de dejar a mis hijas y realizando la terapia para tratar de superar el bajón dominguero, que mi terapia es salir a pegar una acelerada en las motos y bueno, en Sodimac, al menos los que hay por acá, la moto queda a la deriva, queda a la buena de Dios, nadie se responsabiliza en caso de un robo, un hurto y verdaderamente no tengo ganas de perder y que nadie me dé una devolución de qué pasó con mi moto, entonces no frecuento mucho Sodimac. Tendría que ir con el auto un día y listo, hacer un siciliano de Sodimac. Pero ¿a qué iba con esto? Habrán visto que hay determinados blisters, determinados packaging, determinados elencos donde viene, por ejemplo, un alicate, una pinza de punta, una pinza universal, viene también una pico del oro, una francesa, todas de la misma marca, un poquito más económico que comprando todas las unidades aisladas.
Aisladas me refiero a una por una. Soy enemigo de esos blisters porque estoy seguro que las ponen todas tipo en abanico. Estoy seguro, de hecho no se puede acceder a la herramienta, es un blister cerrado, un packaging donde no se puede manipular la herramienta, no se la puede manear, cosa que a mí me gusta. Y estoy seguro que siempre ahí, en esos blisters, en esos packaging, ponen unidades con falencias. No digo que sean impresentables, que no sean infuncionales, pero alguna que por ahí no salió con el dentado como corresponde, alguna que tiene un poquito menos de filo, alguna que tiene un poco más de juego de lo normal. Bueno, las mandan ahí y bueno, arreglate. Y siempre fui un convencido de eso y medio que se hizo Vox Populi, dado que en algún momento he escuchado en algún video de un afamado tester de herramientas que dice, parece que tenían razón aquel que decía que los juegos de herramientas hay que tener cuidado, no sé en qué herramienta le habrá venido con alguna falencia, pero se acordó, bueno, capaz que estoy pecando de egocéntrico y no hablaba de mí, pero bueno, qué sé yo. Es un concepto que yo traté de volcar desde mi experiencia. Hoy, todo esto para decir que hoy estaba en el corralón donde tienen la juguetería y vieron que siempre cuento que están tratando de buscar una marca definitiva para trabajar, para comercializar. Y mientras tanto tienen un popurrí de marcas donde podíamos encontrar Labor, donde podemos encontrar Irimo, la línea 140 hasta 144 de Baco, algunas Total, algunas ZX, bueno, Ronix, que se desestimó porque verdaderamente me decía el muchacho que han sido prácticamente todas devueltas. Lo lamento por el que puso el billetardo. ¿Qué va a ser? El importador a mí no me dio resultado. La Pico del Oro vino zafada desde el corralón. O sea que, maestro, yo lamento tu inversión. Yo defiendo la inversión de las personas que por ahí valoran mi punto de vista, mi opinión. Y nada, listo. Cierro el paréntesis. Porque bueno, para confirmar mi teoría, si tenemos que sacar algo positivo de esto que no es tan negativo, pero caí en la reflexión, dado un comentario que hizo el amigo Gregorio, que dijo, ahora van a saltar todos los que dicen, todos los que se acuerdan o todos los que te escucharon decir, no hay que comprar elencos de herramientas. Claro, bueno, es un poco cierto porque yo me refiero a ese tipo de elencos surtidos. Esto era un juego de francesas. Donde, bueno, juego de francesas total, que vamos a agarrar algunas para ejemplificar. Tengo la cartuchera que se está desintegrando. Vamos a agarrar alguna para que se vea bien. Bueno, los amigos que ya la vieron sepan disculpar. Pero por ahí hay otros amigos que no y se están enganchando con la charlita. Este es un elenco, vienen 3 unidades de llaves francesas de la línea Total. Línea que, bueno, ha sacado un modelo nuevo. Yo siempre trato de comprar, primero porque la línea Total me gusta. Y se acuerdan que charlitas atrás les decía que me estaba costando conseguir Total, dado que antes no tenía problema porque venía el distribuidor a mi casa, iba al taller, o sea, simplemente le mandaba las unidades que quería y él me las traía, bueno, le pagaba, le transfería y ya está. Pero ante la desaparición de esta persona, que a mí lo único que me quedó debiendo son 2 cartucheras Hadever, que está todo bien, nada, ya las traerá en algún momento porque es un tipo de ley, pero bueno, se lo extraña porque me hubiese gustado seguir comprando unidades de la marca Total, dado que no tengo otro lugar.
Bueno, hechas esas pequeñas aclaraciones, quiero que sepan que todos los modelos anteriores los compré de la mano de este muchacho. Y bueno, hoy vi, dado que bueno, uno por ahí, mientras más gente hay en el corralón, uno tiene un poquito más de tiempo de jugar, buscar, mirar en el sector que llamamos cariñosamente la juguetería. Eh, Cuando no hay nadie en el corralón, obviamente están atendiendo a uno o a dos, son 3 vendedores, no lo tardan en llamar a uno. Entonces, bueno, uno no es mucho lo que puede mirar. Como a mí me conocen y me tienen cierta confianza, por ahí me dicen, déjalo, está haciendo su terapia, ahora viene. Bueno. Y vi este elenco de nuevo modelo de las francesas Total, con una anatomía bastante parecida, pero con algunas diferencias. Ya haremos algún videíto comparativo. Vamos a empezar con los videitos comparativos. O podrían ser 2 en la misma, o 2 de la misma, o 3 de la misma. Y estuve mirando y podemos hacer 5 de la misma. 5 modelos distintos de llaves francesas Total. ¿Por qué las compro? Primero porque me gustan. Tengo la posibilidad, lo hago. Después porque quiero ver a través de los distintos modelos si van cambiando la calidad del acero, si van cambiando bueno, la dureza, si van siendo fiel a la calidad o no. Bueno, por el momento les puedo decir que ha tenido algunos sube y baja en cuanto a la calidad, siempre siendo una herramienta que se deja trabajar en forma profesional, pero en algunas unidades se encuentra una diferencia de peso, alguna diferencia estética, se ayornan un poquito más a la mano, en fin. En esta ocasión, más allá de las diferencias estéticas, lo que podemos encontrar es que tienen una apertura extra, cosa que yo vengo defendiendo, vengo prácticamente pidiendo o bueno, sintiéndome contento de que esto haya ocurrido, dado que bueno, acá tenemos una de 10 pulgadas, estamos acostumbrados a que la de 10 pulgadas abra 30 milímetros, en este caso tenemos 35 milímetros de apertura. Estamos abriendo un poquito más que una de 12, con 2 pulgadas menos de longitud, que por ahí en un termo que está colgado, esas 2 pulgadas hace que toquen en el techo. En fin, bueno, la compré, la de 8 y la de 10, que salieron a la cancha en forma inmediata. Han participado en el service que estuve realizando en el Calefón, mencionado recientemente, donde bueno, lo destapé, lo saqué, lo destapé, le cambié el diafragma, todo con la asistencia de las francesas, que se hacen solidarias una con otra. Estas dos se puede decir que fueron bien para un service básico, una toma de contacto elemental. Ya le falta mucho todavía, obviamente. Le falta haciendo fuerza en la vida real, le falta todo lo que hacemos siempre. Que estén en contacto con agua. No les digo 6 meses, no les digo 8 meses dentro del agua, pero que se fogueen, que estén por ahí apretando dentro de la tierra, dentro de un nicho de gas. La que ha salido floja, y en esto era la teoría de los packaging de herramientas, es la de 6 pulgadas, que ha salido con bueno, juego excesivo, la verdad parece una muela floja, nada. Lo podrían apreciar si la ponemos así. Bueno, vamos a ver que tiene movimiento excesivo. Yo hablé con los muchachos del corralón, me dijeron que se la lleve, que no hay ningún problema, me la cambian. Observen que prácticamente no, los dientes de la cremallera
zafan con el gusanito. O sea, no, es una herramienta que por ahí no va a ser operativa. Ante la presencia de la impresión de torque o al momento de hacer fuerza, se va a abrir. Directamente no amerita toma de contacto, la unidad tiene una falencia de fábrica. Bueno, este tema ya quedó más que explicado. La de 10 y la de 8 son fieles, funcionan, las vamos a seguir probando, obviamente. Esto es simplemente la presentación y ante la posibilidad de probarlas hoy mismo, las tiré a la cancha en algo básico. Ya vendrán pruebas de más fuste, de más exigencia, como estamos acostumbrados acá en el canal. La de 6 verdaderamente no puede competir, está fuera de elenco. El costo de esto ha sido 27 pesos. La verdad que con la de 10 y la de 8, y si por ahí llegase a decidir llevarla a que me la cambien, estaría muy bien, sería un precio para mí lógico por 3 francesas. Lo que pasa es que yo sé que a mí me dan otra que ande un poco mejor que esta y esta la ponen en otro juego y le toca la desgracia a otra persona. Y la verdad que no está bueno que eso sea así. Estaría bueno que la manden al distribuidor, al proveedor o a quien corresponda que se haga cargo de este tema. Pero bueno, los muchachos a mí me van a sacar del problema, me van a decir, sí, vení, tomá, esta está bien, listo. Pero esta la ponen en otro blister, lo cierran, listo, chao, se fue. La idea no es esa, la idea es mostrar. Muchos me cargaban, me decían, fuiste víctima de tus propios dichos, de tus propias teorías. Sí, no tengo problema. Podía haber omitido contar todo esto, pero claro, no lo cuento, no lo subo y ya está. Pero las personas que confían en mi palabra ante la presencia de una toma de contacto, de una herramienta, se merecen que yo les diga, muchachos, de 3, 2 van muy bien, una no. Porque después, por ahí, se confían, lo compran y dicen, hay que hacer la gran, bueno, ya sabemos, decir, debe haber sido un caso aislado, debe haber sido un lote fallado, no vamos a jugar con la inversión del importador y bla, bla, bla. Yo defiendo la que pone el obrero, la que pone el trabajador, porque a mí, Juancito Total, no va a venir a decirme, bueno, de los 27 pesos, 9 te los devuelvo. Como a mí, como a ningún otro. Pero bueno, no importa. Listo, quedó cerrado ese tema. Estamos estoy con la cartuchera acá, con las cosas para que vean, bueno, diafragma que he cambiado, diafragma de Calefón, de la marca Orbis, botonera grande, y compré 2 porque hay que a veces tener que salir del domicilio para bueno, poder comprar un diafragma. Quizás es más práctico tenerlo encima y nada. Pero bueno, si uno quisiese abarcar todas las posibilidades de diafragma, como en alguna época lo he hecho, créanme que uno anda con una bolsa importante, hay hasta así de grande, chiquito, con labio, doble labio. Esto es básico. Pero bueno, nada. La de 6 pulgadas en top, que bueno, que es lo que yo más o menos quería transmitir al momento de hablar de la francesa, que lo que yo valoré de este juego, la estética puede gustar o no gustar. A mí en lo personal me gusta, interpreto, como hablábamos en los comentarios, que todo esto debilita un poco la francesa, desde ya. Hubiese estado bueno que todo el rebaje esté de un lado o que sea parejo en toda la unidad.
entonces ya estaríamos hablando de una anatomía para ciertos lugares, como por ejemplo viene la Irega y no sé si alguna marca más. Lo que pasa es que cuesta un riñón que yo no estoy dispuesto a comprar, a poner para comprar una herramienta completamente sobrevaluada. En algún momento saldrán algún caso como la de Hadever, que bueno, ya todos la conocen, la de 8 apertura extra, que para mí es un golazo. Pero bueno, esa apertura extra la podíamos encontrar en este tipo. Yo tengo Dentop de Hadever y bueno, uno trabajaba muy cómodo, dado que en 6 pulgadas tenemos hasta prácticamente 25 milímetros. Muchos dirán, ¿por qué hago tanto hincapié en la apertura extra de esos pequeños milímetros, esos poquitos milímetros? Porque la ausencia de esa apertura extra nos hace trabajar inmediatamente con una medida superior de llave francesa, llave ajustable, llave prusiana, como le quieran llamar, es válido todo. Nos hace trabajar con una medida superior, teniendo que por ahí estar trabajando incómodo o que la herramienta no entre. Por ejemplo, en los roviretes de cocina, que están pegados uno del lado del otro con muy poca diferencia, a veces había que trabajar con la de 8 y se tocaba con el cañito de al lado, con el rovirete de al lado. Está bien, uno puede utilizar una llave para tuercas blandas o puede utilizar una llave combinada, pero ¿qué pasa? Tiene la contra de en el caso de usar una combinada o una llave de boca, que por ahí es fina, tiene poca mordida para lo que es la tuerca, porque son tuercas, tuercas blandas con determinado ajuste, que por ahí terminaba redondeándola y no cumpliendo la tarea. En este caso podemos trabajar cómodamente para, bueno, desarmar en algunas arterias sin necesidad de una medida superior de llave francesa. Nos teníamos que acostumbrar, nos habíamos visto obligados a trabajar en este grip. A mí la verdad que mucho no me piace, me acomodé. No me hice fanático, pero me acomodé. La de 12 pulgadas, por ejemplo, abre 42 milímetros. Es un golazo. Pero bueno, al margen de eso, quería hacer esas aclaraciones que algunos amigos ya las han visto y las han bueno, escuchado y hemos debatido en los ratitos libres en los comentarios. Por ejemplo, el juego de esta es obsoleto, no tiene juego, está para trabajar. Han incorporado la apertura extra en modelos antiguos, o sea, en modelos de estándar, de vieja generación. Eso es lo que yo valoro de este juego. Bueno, seguimos con algunas unidades. Bueno, pinza de punta curva Inco, que al estar trabajando en lo que es plomería, dado que esta cartuchera está configurada para lo que es pequeño service de plomería, bueno, está padeciendo un poquito la oxidación. Después la voy a pasar por el cepillo para que, bueno, siga trabajando en forma satisfactoria y no se envejezca prematuramente. Ha sido solidaria y tendría que haber filmado el momento en que aflojó un bulón, un tornillo, pero bueno, tornillo 316 que podía haber sido hexagonal, en este caso cabeza tanque Phillips. No había cómo meter un destornillador y con esta lo he agarrado y lo he girado y he podido sacar el diafragma. La verdad, punto para la Inco punta curva. Después, otra cosa que estoy haciendo es probar la Watfowl aislada a modo pico del oro estándar, a pedido de un amigo que yo interpreto que quiere matar dos pájaros de un tiro y comprar una herramienta aislada para, bueno, tener las dos posibilidades. En caso de que surja plomería, poder hacer plomería, y en caso de que surja electricidad, tener una herramienta aislada. El único, la verdad que viene trabajando en lo que se presenta
arrojando los mismos resultados que una estándar. La verdad no tengo nada que decir. Le falta una sola cosa, que es el haciendo fuerza en la vida real, y después de eso voy a poder decir que la herramienta cumple con las mismas, llamémosle capacidades que una herramienta Pico del Oro estándar, de la misma marca. O sea, la misma marca, comparable con Jadever, cumple satisfactoriamente como si fuese estándar. Lo único que hay que tener cuidado, que no se lastime, que no se lesione, que no se dañe lo que sería el aislante, porque, bueno, el grip aislante, porque ahí estaríamos perdiendo la aislación a 1000 volts. Pero bueno, nada que no se sepa, nada que no se haya dicho. Otra de las unidades con las que me gusta trabajar es esta pinza universal de la marca Diju, que viene cumpliendo satisfactoriamente tareas. La verdad que la línea Diju no hay demasiado para aclarar, no hay demasiado para acotar todavía en forma negativa, dado que las unidades que vengo probando vienen dando buenos resultados y el precio es verdaderamente económico. Lo han visto en los tubos, que le respondo a ese amigo que consultaba si son muy parecidos a los Entop. Es igual, nada más que uno tiene el nombre de Entop, el otro tiene el nombre de Diju, pero son iguales. Los estoy probando en el taller, no los he utilizado en algo que sea de verdaderamente que necesite torquímetro. He aflojado algunas cosas elementales, tren de balancines, quizás algún árbol de leva, alguna polea de bomba de agua, cosas elementales donde se necesita un tubo y que vienen cumpliendo bien. Tareas que desarrollo tibiamente cuando hay mucho trabajo en domicilios. El taller lo hago en los ratos. Después, cuando por ahí me quedo más en el taller, pruebo los tubos y demás. De hecho, estoy en un proyecto que no lo agarré, pero compré una cajita de tubos Encastre 1/4 que no me gusta mucho porque da la sensación que es la copia de la que yo quería comprar. Yo la vi, obviamente, toda herramienta que compro primero la maneo, pero el precio era muy bajo, y yo lo que quiero es la cajita. ¿Por qué? Voy a armar un pequeño elenco de un jueguito de tubos rebeldes de Encastre 1/4. En esa caja tengo la criquecita Jadever, algunos tubitos Jadever de 5 a 14, tengo manguito T deslizante de la línea Ruhlmann, por ejemplo la crucetita Irimo. Todo eso lo voy a reemplazar por las unidades que vienen dentro de la cajita. Creo que lo tengo detrás mío, así que me voy a parar y se los voy a mostrar. Bueno, la cajita que les digo es esta. La he comprado en un bajón dominguero. Y bueno, si bien no era lo que a mí más me gustaba, pero la he pagado más barato que los Aiwa. Y créanme que así y todo, por ahí, las disconformidades que uno pueda tener, los tubos cumplen con los objetivos. Obviamente cumplen con los objetivos teniendo en cuenta lo que lo pagué. Lo pagué monedas. Una Coca-Cola creo que sale más cara. Tiene sus llavecitas, todos sus accesorios. Todo esto yo lo pienso reemplazar por unidades de distintas marcas, pero que quede el juego completo y sea un jueguito fiel a las necesidades de trabajo. Tengo varios de estos, varias cajitas.
de distintas calidades. Incluso tengo uno de la marca Ruhlmann, que ustedes lo ven y no encontrarían diferencias con estos, sacando, bueno, las obvias y las de la correspondiente a lo que es la calidad del acero, ¿no? Pero la cajita me gusta y la pienso completar, como les dije, a modo elenco rebelde. Vieron que el elenco rebelde es el que no obedece a ningún patrón. Son unidades que uno va comprando y se arma el juego, como tenemos los de encastre 3/8, como tenemos los de encastre media, que han terminado en la caja SFI, herramientas que trabajan. Si no se acuerdan, ya la vamos a mostrar nuevamente. La caja cumple funciones de forma permanente. Estoy con el tema de reordenar el taller. Vieron que hice el tablero para herramientas de uso constante. Ahora estoy por anexar, como ya he comentado en otro video o en otra charlita, un banco más chico, que quede un banco en L, donde en uno tenga las herramientas de banco, con el tablero principal, el que siempre cuento que está como un poco rebalsado. Ese quedará más descomprimido, porque algunas herramientas de ahí van a ir al altar de las herramientas. Quiero trasladar la máquina de agujerear de banco a ese sector y que quede como una isla toda con la agujereadora de banco, la amoladora de banco, debajo el compresor, ¿sí? Debajo del banco el compresor, y bueno, de este lado poner una morsa y una morsa número 2 y una amoladora o una piedra de banco. Yo le llamo piedra, bueno, es amoladora de banco. También en líneas generales me han cargado bastante, porque el canal o los videos o no sé qué, no sé ni cómo se desactiva ni cómo se activa, la verdad no tengo idea, no sé cómo pasó. Los videos se pueden ver en inglés. Hoy mi sobrino me mandó un recorte de mis videos, de mi charlita, en inglés. Me mandó unos 30 segundos, entre 30 segundos y un minuto, de quien les habla hablando en inglés. Justamente en inglés, que tengo una negación terrible. Desde la escuela técnica los profesores me decían, yo siempre tuve muy buena memoria, casi comparable con la del amigo Miguel, muy buena memoria, y prácticamente rendía lo que es las pruebas, los exámenes, siempre bien, siempre con 8, 9 y 10, pero por la memoria, lo decía de memoria. Y después un poco de rebusque, ¿no? Porque por ahí algún profesor alternaba alguna cosita. No se olviden que al hacer escuela técnica teníamos inglés técnico. Y bueno, siempre logré salir satisfactoriamente bien de las distintas pruebas en los distintos años, del industrial. Y muchos profesores me dijeron, Ilacua, hoy usted zafó, sabe, no se discute, pero el día de mañana no va a saber decir mamá, papá en inglés, no va a saber nada de inglés prácticamente. Y ese profesor tenía mucha razón. El verbo to be me lo han intentado explicar no menos de 5 veces. Distintas parejas, distintas personas que se han cruzado en mi vida. Me decían, no puede ser, tenés que, no sé, no me gusta, no me importa. Y el canal está doblado con doblaje automático a inglés. ¿Qué va a hacer? Son esas paradojas que uno... Vieron, el karma existe. Pero bueno, quería hacer el resumen del día, comentar más o menos qué se hizo, qué no se hizo, en qué estoy trabajando puntualmente. Y nada, como siempre, contarles algún proyecto, alguna idea, y saber
también cómo están ustedes, dado que bueno, ya somos como una especie de familia virtual que se ha dado, bueno, a través de este canal, ¿no? Por ejemplo, hay grandes amigos con los que tengo comunicación en forma cotidiana, les mando un saludo a muchos, por ejemplo, bueno, Cecilia que mira desde Mendoza, Jorge desde Uruguay, un montón de amigos que están, Alejandro desde España, tenemos el Electro Explorador en México. Hablando de gente, creo que es de México, no, de Colombia. Hay uno que se llama Clonazepam o Clonaceman, no sé muy bien, que obviamente me estaba delirando, porque bueno, dice que él vio el primer video que yo hice de las francesas y inmediatamente decidió comprar un juego. Bueno, te comento que no siento que seas un tipo sincero. Además, el primer video nunca es toma de contacto ni devolución de nada. Es simplemente la presentación de la unidad en su estado ideal, ideal porque es nueva, en su packaging, en su blister. No hay toma de contacto, sino percepciones personales. Yo descreo que hayas comprado, porque yo inmediatamente, viendo la falencia de la herramienta, subí un segundo video y te sentiste defraudado. La verdad que no creo que sea así, porque no es así. No, eso no ha pasado. Intentás mojarme la oreja. Debes formar parte de lo que es la secta ferretera, bueno, como le hemos dado en llamar también, ¿no? Pero bueno, no es que todo el que venga y comente negativamente tenga algo que ver con el otro canal, pero yo los veo, los comentarios de determinadas personas que comentan acá y comentan allá. Lo que yo no puedo ver son las respuestas que da el anfitrión del canal. O sea, esto es así. Después, bueno, nada, más de lo mismo. No se preocupen. Me pidieron que haga un videíto sobre monóxido de carbono. Parece que hubo una tragedia grande en la zona de Devoto. Acá en Aedo ya hemos tenido en el año 2014 una tragedia. Lo pueden googlear. Yo he realizado videos sobre el tema. Pero bueno, cuando se suscita un problema de estos, es conveniente siempre tratar de concientizar sobre la buena combustión y la ventilación de un ambiente, dónde está prohibido poner determinado artefacto, dónde corresponde poner tal otro. Lo voy a realizar mañana desde el taller, voy a realizar un videíto que trata un poco sobre instalación de artefactos y correcto funcionamiento de los mismos mediante la ventilación, mediante el volumen del ambiente, para que, bueno, por ahí alguno revea o revise o chequee algunas situaciones de por ahí su instalación de artefactos. Por ejemplo, calefaccionar el ambiente con el horno. Lo hacemos todos o lo hemos hecho todos, pero es una gran fuente de calor, consume mucho oxígeno del ambiente, tiene que estar ventilado en forma correcta. Para eso están las rejillas de ventilación inferior, superior. Ya hablaremos, no nos vamos a poner a hablar todo el contenido ahora, pero bueno, quería comentarles eso. De hecho, muchos artefactos ya vienen con piloto analizador de gases, sensores de temperatura. Ha evolucionado un poquito todo ese tema de la evolución de los calefones que no tenían ni siquiera válvula de seguridad a un calefón que prende cuando abre uno la llave de agua caliente, prende piloto y quemador todo junto, es una cosa de locos. Ha evolucionado mucho en 40 años. No estoy a favor de esos calefones. De hecho, rechacé 2 service de esos calefones
para mí tiene demasiada parte electrónica y la verdad no tengo un poco de negación a tocar. Esto es así, las cuestiones técnicas hay que estar siempre ayornándose, siempre perfeccionándose, viendo lo que llega nuevo para estar siempre sobre el ring, llamémosle, y estar en punga. Pero bueno, a mí lo que es la electrónica no me interesa, esos calefones tienen demasiados componentes electrónicos y la verdad como tengo trabajo, toco madera y no me puedo quejar todos los días en lo que es mi área de confort entre determinada tecnología, yo me manejo a la antigua escuela. Será tarea para técnicos que estén calificados o tengan conocimientos sobre electrónica que yo por ahí no tengo y la verdad no me da vergüenza admitirlo, aceptarlo y decirlo. He rechazado 2 service que yo sabía cuál era el problema porque no tenía demasiado que ver la electrónica ahí, pero yo soy así, soy como soy y trato de siempre ser lo más honesto posible. A veces cuesta un poco. A veces es más fácil ser políticamente correcto y nada, estar bien con todo el mundo. Yo no puedo, no soy así. Y ante determinadas situaciones reacciono quizás de forma no positiva. Pero me hizo acordar a alguien que dijo en forma no positiva. Bueno, les mando un saludo, espero que tengan una buena noche de jueves, esté ideal para dormir, para descansar. De hecho yo la charlita decidí hacerla desde mi casa, podría haber quedado en el taller, pero estaba ya medio frío y nada, tenía ganas de venir para casa, ahora me voy a pegar un baño caliente, voy a cenar, está el Oreo y yo, que en este momento está durmiendo, estuvo saltando desde que llegué, está descansando. Vamos a cenar algo y bueno, después a descansar. Así que nada, les mando un saludo. Mañana viernes, como siempre, ordenando el banco. Así que vamos a tener la charlita clásica que por ahí dura 2 horas, donde nos perdemos contando alguna anécdota, alguna reflexión, en fin, lo que estamos acostumbrados en el canal. Les mando un saludo y nos vemos mañana.